Bien, bueno, muy buenas noches para todos. Listo, iniciamos. Eh, la vez pasada terminamos aquí, más o menos acá. La energía es calidad de vida, como dijo Mocus, la vida es sagrada, pues nos toca estar atentos para evitar accidentes eléctricos. En el módulo 1 vimos toda la parte de conceptos de electricidad, una situación como abstracta, ¿no? Como decir el campo eléctrico, esto, cómo es como que se lo imagina uno, qué es, cómo es, ¿cierto? Hicieron una pregunta de los campos eléctricos. Entonces, encontré en los apuntes de Codensa el siguiente video, lo voy a pasar para más o menos dar claridad a la situación. La electricidad es un fenómeno natural que siempre está presente en nuestro entorno y que el hombre ha aprovechado para generar bienestar y progreso. Los campos electromagnéticos son los que generan la electricidad, es decir, se encuentran en todas partes. Aunque no los veamos, están allí, bien sea formados por la luz del sol, el magnetismo de la Tierra, el uso del celular o un horno microondas, o por la infraestructura de la generación y transmisión de la energía, entre otros. Cuando hay diferencias de voltaje, se producen campos eléctricos, y cuando hay corrientes eléctricas, se generan campos magnéticos. Los campos electromagnéticos son la combinación de estos dos. Tienen muchos usos y pueden clasificarse según su frecuencia en campos de radiación ionizante o de radiación no ionizante. La radiación ionizante es tan fuerte que puede romper las moléculas de los seres vivos. Los campos electromagnéticos no ionizantes son aquellos que tienen frecuencias muy bajas y se ha demostrado que no tienen efectos en la salud porque no modifican la materia. Un ejemplo de ellos son los campos generados por la infraestructura de transmisión de energía, como las torres y los cables eléctricos, las cuales tienen una frecuencia tan baja que son inofensivos para los seres vivos y la naturaleza en general. Los científicos han comprobado que los campos generados por la infraestructura de transmisión no afectan los cultivos ni secan las plantas. Protegen de las cargas eléctricas porque poseen cables de guarda que actúan como pararrayos. No generan ningún tipo de enfermedades en humanos ni en animales. La zona de servidumbre es un margen de seguridad para la construcción, operación y mantenimiento de las líneas. Estas zonas son áreas seguras, ya que allí los campos electromagnéticos se mantienen dentro de los límites definidos por el RETE. Desarrollamos proyectos de manera segura y confiable, cuidando la salud y la vida. Bien. Módulo 2, distancias de seguridad e infraestructura eléctrica. Entonces, es importante conocer la infraestructura eléctrica que tenemos. Vayámonos a mirar cómo es la cadena eléctrica que nos representa, con la cual la cadena eléctrica nace la energía y llega hasta el usuario final. Nace de las diferentes formas de generación, hidráulica, eólica, ahora ya tenemos fotovoltaicas, ¿cierto? Entonces, de diferentes nacen y vienen una transmisión en alta tensión. En alta tensión puede ser una transmisión de 115 kilovoltios, 230 kilovoltios, hasta 500 kilovoltios y más en otros países. En Europa hay de mayores tensiones. Después sigue una subtransmisión o una distribución que puede estar, como lo vemos, transmisión de municipio a municipio, ¿cierto? Que puede ser en 34.5, en 13.2, en 11.4, en los diferentes niveles de tensión de media tensión, y al final vamos a llegar a toda la parte residencial y usuario final, que es residencial, comercial e industrial,
¿Qué es la baja tensión? Que la podemos tener de 108 voltios, de 208 voltios, monofásica o trifásica, como la queramos tener. Entonces, esta es la cadena eléctrica prácticamente, ¿cierto? Y miremos la infraestructura. Esto nace de grandes subestaciones, ¿cierto? De grandes subestaciones de alta tensión. En estas subestaciones, pues, estas subestaciones no están tan expuestas a las personas, a los terceros, porque estas tienen su propio encerramiento y la persona que va a entrar ahí debe tener todos los permisos correspondientes y debe ser personas calificadas y competentes para hacer alguna intervención en ellas. Entonces tenemos subestaciones de alta tensión, media tensión a media tensión, de alta tensión a media tensión. Estos son los patios de transformación prácticamente, ¿cierto? ¿Y cómo la transmitimos? En líneas desde 500 kilovoltios, 230 kilovoltios, ¿cierto? Y tenemos, por decir algo, torres de gran altura, por lo menos deben tener 15 metros de distancia entre la línea más cercana al piso, porque ya esto es media tensión. Habrán otras que tendrán hasta 20 y 30 metros de distancia al piso. Entonces, tenemos que conocer la estructura, son torres de transmisión, son postes de gran altura o son torres que llevan la energía eléctrica y a esto le llamamos prácticamente una transmisión de la energía. De esa transmisión de energía, como lo vemos, podemos llegar a municipios. Entonces, normalmente uno encuentra en los municipios encuentra subestaciones pequeñas, igualmente encerradas, de tal manera protegidas para que los terceros no entremos y pongamos en riesgo nuestra vida. Entonces, tenemos subestaciones de media tensión a media tensión. ¿Qué hace una subestación? Aquí es como si se repotenciara la energía que viene. La energía viene, aquí vuelve y se transforma, y vuelve y se repotencia, y vuelve y se entrega energía a los demás sitios, municipios o diferentes partes para llegar a energía. Y tenemos de 34.5 kilovoltios o 34.500 voltios. Tenemos redes aéreas de 11.400 o 13.200 voltios. Y también tenemos redes subterráneas, que estas son acometidas subterráneas, que van a entrar y van a ir subterranizados por toda la ciudad o por todo el municipio. Tenemos también redes que se vuelven compactas, porque se puede disminuir la distancia entre conductores y las llamamos redes compactas o redes Hendrix, que son de 11.400 voltios. Y tenemos redes de 34.5 y doble circuito, puede ser 11.4 el de abajo y 34.5 el de arriba, o ambos pueden ser de 34.5. Siempre la idea, cuando uno ve un doble circuito, un circuito debajo y el otro encima, siempre el de mayor voltaje es el que está más arriba. El que está más abajo es el de menor voltaje, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, fíjense que esto es 11.4, 34.5 y ya más abajo viene la baja tensión, que son 110 voltios, ¿ya? Tenemos transformadores en estructuras que las llamamos tipo H. Uno pregunta, ¿por qué se llaman tipo H? Porque prácticamente se parece a la letra H, ¿ya? Entonces, tenemos transformadores que son alimentados a 11.400 voltios y ellos transforman el voltaje a 11.4 para llevarlos a cada uno de los predios o a cada uno de los usuarios finales, 220 voltios, 110 voltios. Tenemos estructuras como estas que nosotros las vemos prácticamente en parques, los vemos prácticamente en zonas verdes, normalmente son de alumbrado público. También las vemos en los conjuntos residenciales a veces, que son subestaciones prácticamente de pedestal que
que igualmente están encerradas para que la gente no ingrese y no corra riesgo frente a esta situación. Son totalmente cerradas, pero uno las puede ver en la calle que ya están las puertas abiertas porque alguien quiso hacer algo, porque alguien se metió, porque cualquier otra situación de las que podamos conocer nosotros. Entonces son subestaciones de 11.400 voltios. También tenemos en nuestra infraestructura, tenemos subestaciones de local. Hay veces tenemos como especie de casetas donde está el símbolo peligro y dentro de eso vamos a tener unas subestaciones como esta. Normalmente deben estar cerradas con candado, toda la situación, pero a veces las encontramos que han violado las cerraduras, ¿cierto? Y encontramos gente adentro durmiendo, toda la cuestión. Entonces es un riesgo para todas esas personas que hacen esta situación. Entonces las llamamos prácticamente subestaciones de frente vivo porque prácticamente tenemos de frente toda la energía, todo el voltaje expuesto en los conductores y eso es un peligro de acuerdo a todo lo que hemos hablado frente al acercamiento a esos lugares, ¿cierto? También tenemos equipos de maniobra, de pronto no son tan visibles, pero los tenemos en sus estaciones capsuladas, en sus estaciones encerradas, en sus estaciones de clientes. Los clientes pueden tener estas subestaciones, entonces ahí los tenemos. Tenemos subestaciones capsuladas, igual, esto ya es del interior de empresas, de fábricas, de bodegas, de clientes que consumen gran cantidad de energía. Tenemos red aérea de baja tensión, ¿cierto? Que es toda la red que vemos nosotros en nuestro día a día, en nuestras calles. También la tenemos redes aéreas abiertas. ¿Por qué? Porque los conductores no están juntos, están separados. Fíjense, la distancia es poca. ¿Por qué? Porque la tensión de los conductores, el campo eléctrico hace que se puedan acercar mucho más. Las tenemos redes desnudas, las tenemos redes aisladas en baja tensión, las tenemos redes trenzadas también, ¿cierto? Redes trenzadas que están totalmente aisladas. Tenemos redes de alumbrado público, aéreo, subterráneo también. No las vemos, el alumbrado público puede funcionar de 480 voltios, 277 voltios, 220, 110, de distintas niveles de tensión. Tenemos armarios de medidores, ¿cierto? Armarios de medidores donde prácticamente todo esto es baja tensión y prácticamente está protegido por sus respectivas celdas, sus respectivas cajas de medidores. Tenemos medidores, también encontramos, hay veces, cuartos de medidores como estos, que a la hora de la verdad son un peligro porque en caso de alguna chispa, alguna cuestión, la madera se puede prender, esto está pegado en madera, se puede prender y causar una situación. Tenemos medidores en cajas de medidores y prácticamente fíjese que pasamos desde la transmisión de la energía, conociendo cada uno de la infraestructura que lleva la energía hasta la casa, hasta nuestra casa. Estos son los medidores que nosotros vemos en nuestras casas. Pueden ser monofásicos o pueden ser trifásicos como estos, monofásicos como estos de acá, como estoy mostrando en el cursor. Entonces, debemos nosotros entender cuál es la infraestructura, cuál es la de mayor voltaje, cuál es la de menor voltaje. Y normalmente, de acuerdo al RETIE, la idea es que las redes que tienen mayor tensión son las que deben de estar más distantes del piso. ¿Para qué? Para que pueda circular los carros, los camiones a determinada altura y toda situación, siempre protegiendo la vida de las personas. Ahora, el RETIE tiene unas distancias de seguridad.
¿Y cuáles son las distancias de seguridad que tiene el RETIE frente a las infraestructuras? El RETIE tiene distancias de seguridad para construir redes, o sea, cómo deben de estar los conductores, a qué distancia uno del otro, dependiendo del nivel de tensión, a qué distancia debe estar uno debajo del otro, dependiendo del nivel de tensión. ¿Ya? Entonces es importante conocer esa situación, pero para los que construyen, de pronto para nosotros que estamos pasando por el lado de esas redes, o de pronto podemos estar cerca de esas redes, lo importante es conocer las distancias, no tanto de la construcción de la red como tal, sino las distancias a las cuales nos podemos acercar. Entonces es importante esa parte. Esto lo vimos que el punto energizado y tiene sus distancias de acuerdo al campo eléctrico correspondiente. Dentro del RETIE tenemos tablas, y en el artículo 13 está todo lo que es distancias de seguridad, y dentro del artículo 13 tenemos la tabla 3.7 que habla de las distancias mínimas para trabajos en o cerca a partes energizadas. ¿Y qué nos dice? Nos dice, si tenemos partes móviles expuestas, debemos estar por lo menos a 3 metros de redes eléctricas, por decir algo, aquí de 50 voltios a 300 voltios, de 301 voltios a 350. Si tenemos partes móviles expuestas, mínimo a 3 metros. Si no tenemos, si la parte es fija expuesta, por lo menos debemos estar a 1 metro de la baja tensión, ¿cierto? Si somos personas que tenemos un conocimiento de la electricidad, ya podemos estar más cerca, pero los que no conocemos debemos, por seguridad, estar respetando prácticamente todas estas distancias. Por decir algo, en 15 kilovoltios a 36 kilovoltios, 3 metros de distancia. Ya cuando hay 500 kilovoltios, a 5.8 metros de distancia. Ya si somos personas calificadas o tenemos todo el estudio correspondiente, podemos acercarnos para realizar trabajo. Esto son distancias de aproximación seguro de personas que de pronto no conocen la electricidad. También tenemos distancias de personal no especialista. Mira, distancias aisladas menores a 1000 voltios, que es prácticamente la baja tensión, es todas las tensiones menores a 1000 voltios, 0.4 metros. Entonces, a estas distancias por lo menos debemos estar nosotros identificando determinada red eléctrica, si es baja tensión, si es media tensión o si es alta tensión. Tenemos para redes mayores a 230 kilovoltios por lo menos 8 metros. Por eso yo les decía al inicio, que las distancias de la red de tensión entre de alta tensión, entre el conductor más bajito al suelo, por lo menos debe tener 15 metros para poder que circule los carros, los vehículos, las personas, sin tener ninguna afectación por acercamiento a las redes eléctricas. Este dibujo también lo trae el RETIE, donde habla de que personas no calificadas únicamente si están acompañadas por personal calificado. Entonces, si tenemos redes eléctricas cerca, deberíamos tener personal calificado para que se nos indique cómo actuar frente a esa situación y que nos dé la prevención correspondiente al mismo. Ya aquí tenemos personal calificado, personal que tiene estudios en electrotecnia y electricidad y conoce los riesgos. Y ya acá en el límite, ya cuando va a trabajar con tensión, entonces es personal calificado, que tenga elementos de protección personal para trabajo con partes energizadas y que tenga una autorización requerida. Esto de autorización requerida se llama en el RETIE que debe estar habilitado para poder hacer esa situación. Entonces, es importante conocer las distancias que debemos tener nosotros frente a las redes
eléctrica. Entonces, ¿aquí qué hay? Aquí hablamos de la distancia de las personas hacia las redes eléctricas. Ahora miremos lo que dice el RETIE de las distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones. Entonces, yo voy a construir, pero tengo una red eléctrica, entonces, ¿cómo construyo? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de cómo construir? Entonces, ¿qué nos dice el RETIE? El RETIE tiene este dibujito donde nos dice D es la distancia horizontal, A es la distancia vertical, C es la distancia de balcones vertical, ¿cierto? Entonces nos dice toda esta parte. ¿Y cómo la interpretamos? Nos dice aquí en la descripción, distancia vertical A sobre techos y proyecciones, balcones y salientes. Aplica solamente en zonas de muy difícil acceso para personas y siempre que el propietario o tenedor de la instalación eléctrica tenga absoluto control tanto en las instalaciones como en la edificación. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Si por decir algo, la construcción no puede tener conductores por encima de la construcción, a menos que la persona tenga el absoluto control tanto en la instalación como en la edificación, ¿sí? La distancia B es la distancia a muros, balcones, salientes, ventanas y diferentes áreas independientes de la facilidad o accesibilidad de las personas. ¿Qué es esta distancia B? Que si hay una red eléctrica y quiero construir, debo conservar esta distancia eléctrica. Que si hay una construcción y debo pasar una red eléctrica, debo respetar esa distancia eléctrica B. Entonces, dentro de todas las distancias de seguridad de construcción, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Si quiero construir cerca a una edificación, la red eléctrica debe estar por lo menos a 2,5 metros de esa construcción. Pero si está la red eléctrica y quiero construir, pues yo debo hacer que la construcción respete también esa distancia de seguridad frente a la red eléctrica. O sea, ambos tienen que respetar. Ambos tienen que respetar la distancia. Si hay primero la red eléctrica y quiero construir, yo, el constructor de la edificación, debo respetar la distancia que me dice el RETIE. Si está la construcción y yo quiero construir una red eléctrica, yo, como operador de la red, como el electrificador que soy, entonces debo respetar la distancia del RETIE. Y entonces aquí tenemos 2.5 para tensiones de 66.000 voltios, de 44.000 voltios, ¿cierto? 2.3 para tensiones de 34.5, 33 y 44.000 voltios, 2.3 metros para 13.8, 13.2, 11.4, 7.6, que esto es prácticamente media tensión. Ya de aquí para arriba es alta tensión, se llama. Y para distancias menores a 1 kilovoltio, como la baja tensión, entonces la distancia que debemos guardar a cables desnudos expuestos es de 1,7 metros. Entonces, ¿por qué encerré este cuadrito? ¿Por qué? Porque nosotros de pronto vamos a hacer una construcción y no respetamos la distancia de la red que tenemos. Entonces, ¿cuál es la situación? Debemos respetar las distancias de acuerdo al RETIE. El RETIE dice que los constructores son los constructores, aquel que vaya a hacer una construcción nueva o una construcción o una modificación de la construcción, debe respetar las distancias de acuerdo al artículo 13 del Reglamento Interno de Instalaciones Eléctricas RETIE. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, nos dice, según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y teniendo en cuenta que frente al riesgo eléctrico,
La técnica más efectiva de prevención siempre será guardar una distancia respecto a las partes energizadas, puesto que el aire es un excelente aislante, pero si rompemos la distancia de seguridad, podemos tener un arco eléctrico, una inducción eléctrica, sin ni siquiera haber hecho contacto con la red. Por eso es importante tener en cuenta estas distancias, 2.3 metros, 1.7 metros. Y además, como hablábamos en la anterior charla, es qué parte de mi cuerpo, qué elemento va a extender mi cuerpo, lo va a prolongar para no disminuir estas distancias. También recordemos que el hierro, que el cobre, que el aluminio y que el agua son conductores de electricidad. Entonces, por eso es importante saber qué llevamos en nuestras manos, dónde estamos, qué tenemos al entorno para no tener redes eléctricas cerca. Entonces, es importante. El mensaje aquí es el respeto a las distancias de seguridad frente a las construcciones. Tanto el que va a realizar una construcción de una red como el que va a realizar una construcción de una edificación, de un predio, de una casa, de lo que se vaya a construir prácticamente. Entonces, ¿qué decimos o cómo se debe cumplir la norma? La norma frente al red se debe cumplir. Si yo tengo una casa, un predio de un piso y al lado tengo la red, ¿cierto? Tengo la red porque ya se construyó el urbanismo, se construyó todo, se aprobaron todos los servicios públicos eléctricos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo debo respetar esta distancia de seguridad. ¿Y qué debería hacer? De 2,30 metros. ¿Y qué debería hacer? Pues debería construir el segundo piso, el tercer piso, de tal forma que no invada esta distancia de seguridad. ¿Qué encontramos que se hace? ¿Qué encontramos que se hace? Encontramos que se hace que tenemos la red, tenemos la casa del primer piso, por las necesidades que sean, se quiere construir el segundo piso. Y entonces el segundo piso lo empezamos a construir, ¿cierto? Ya haciendo un volado de 50 centímetros, 60 centímetros, hasta 1 metro, se hacen los volados, hasta de más, ¿cierto? Con el fin de ganar espacio en el segundo piso y va quedando más grande la casa. El tercer piso nos salimos otro poco. El cuarto piso ya nos salimos y ya a cuánto quedamos de la red eléctrica. ¿Ya? Entonces, estas construcciones no deberían hacerse. No deberían hacerse porque cuando lleguen a un determinado piso van a entrar o van a disminuir o no van a respetar las distancias de seguridad de 2,3 metros de distancia entre la red y el predio. Puede pasar lo siguiente, puede ser que construyó así y tuvo mucho cuidado y no pasó nada. Pero puede pasar también que está construyendo, ¿cierto? Y de pronto no detecta el peligro, no hace el peligro por hacer esta situación, entonces pueden ocasionarse los accidentes correspondientes a trabajos en los predios, en las casas, ¿cierto? Entonces, esto es importante, respetar las distancias de seguridad. Esto no se debería hacer. Se puede hacer mientras no existan redes ya instaladas en el predio, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a lo anterior, dentro de Codensa y Enel, la preocupación es que, como les decía en la charla pasada, en Colombia hay 220 electrocutados en Colombia al año. De pronto, en Enel, las estadísticas son, pues esto es Colombia, Enel, Codensa, Bogotá y Cundinamarca, ¿cierto? Tenemos, en el año 2020, tuvimos
66 eventos, 56 eventos. Eventos de que se sale el circuito, se salta el circuito, y entonces va uno a mirar qué es, y es que hay accidentados en la red. Entonces, esta parte verde, que se ve verde, son los 36 eventos del año pasado. Pero qué triste la situación que además de 36 heridos, ¿cierto? 36 heridos, hay 10 fatales. O sea, que Bogotá y Cundinamarca, a la estadística que habíamos visto la vez pasada, le está poniendo 10 fatales, 10 muertos a esa estadística. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación es que no debe existir estas fatalidades. Por eso la idea de inculcar, de salvar vidas, en poder reconocer el riesgo y poder tomar las medidas de control. Este año, que es la parte amarilla, que es del 2021, este año a 31 de marzo, llevamos 16 eventos, de los cuales 2 han sido fatales. 11 han sido heridos. Y recuerden, una herida por corriente eléctrica es muy grave, ¿ya? Y 3 eventos sin lesión. No se evidenció que fuera alguien lesionado. Dentro de las estadísticas también tenemos dónde está ocurriendo estos accidentes. Estos accidentes están ocurriendo, mira, de los 16 eventos que teníamos, han ocurrido en la construcción doméstica, el hecho de que yo quiera hacer, yo como padre de familia, como responsable de ese predio, como el hijo que quiere construir el segundo piso, como toda la cuestión, han ocurrido 9 eventos, 9 accidentes eléctricos este año. En sitios donde las empresas quieren construir, constructoras o otras empresas quieren construir, han ocurrido 4 eventos. Fallas de la instalación, donde se rompe una red y cae al piso, ha ocurrido un evento. No hubo ninguna lesión porque la gente no se acercó y tuvo la precaución correspondiente. El año pasado, por actos ilegales, por querer hacer una situación no autorizada, entonces tuvimos 6 eventos por actos ilegales. Entonces, fíjense dónde está ocurriendo la accidentalidad de las personas. Ahora, lo anterior era dónde está ocurriendo. Ahora, mire quién se está accidentando. ¿Quién se está accidentando? Por eso nosotros decíamos, los electricistas, si se accidentan es porque no siguen los procedimientos. Pero ¿quiénes se están accidentando? Se están accidentando los habitantes de casa, ¿cierto? La señora, el señor, los hijos, que viven en la vivienda, que están en la vivienda y que de pronto la red está cerca, extienden su cuerpo con un elemento y se produce el accidente. Los trabajadores contratados para hacer esos arreglos, el arreglo de la fachada, el arreglo del andamio, el trabajo con andamio, que el aviso, que esto, que lo otro, esos trabajadores se están accidentando, ¿ya? Los conductores se estrellan con postes, cae la línea y quieren salir rápido y se electrocutan, lo que veíamos la vez pasada. Transeúntes, los transeúntes van pasando y de pronto hay una falla en nuestra instalación y resultan ellos heridos. Entonces fíjese ¿por qué el mensaje aquí? Porque es que de todos esos accidentes, de todas esas personas que se electrocutan, realmente los que saben de electricidad son muy pocos, no se deberían accidentar, pero nos estamos accidentando los que no conocemos. Por eso la idea, ustedes que construyen, que están cerca de la electricidad, que hacen esto, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, mira, aquí existe riesgo eléctrico y tengo que protegerme con distancias de seguridad o dejando
que la persona experta o competente haga el trabajo con electricidad correspondiente. Miren cómo se están accidentando, cómo nos estamos accidentando en terreno, cómo nos estamos accidentando. De los 16 eventos que teníamos, 11 eventos son por subiendo, maniobrando elemento metálico. ¿Qué maniobramos? Maniobramos varillas, perfiles, tubos, boquilladoras, rejas, láminas, cerchas, flexómetros, metros, queremos tomar medidas y el metro, por el viento que hace, se puede ir hacia otro lado, se acerca a la red y viene la descarga eléctrica hacia la persona. Escalera metálica. Fíjense que tenemos 11 eventos. ¿Ya? Niños jugando en las ventanas, en las terrazas, tuvimos ya un evento. El año pasado tuvimos 3 eventos. Trabajos de contratistas de la infraestructura, por decir algo, nosotros le decimos los telemáticos, los de las antenas parabólicas, los que llevan teléfono, datos, toda la cuestión, que utilizan nuestra estructura, se accidentan por no respetar también las distancias eléctricas. Y miren aquí esto, el cuadrito que tenemos acá. Además de estas situaciones, mire esto que uno dice, pero ¿es posible que eso ocurra? Sí, es posible. Instalando la bandera de Colombia el año pasado, 2 accidentes. Retirando objetos de la red, 2 accidentes. Instalando un arreglo navideño, 1 accidente. Una persona auxiliar a un conductor de un posticidio. ¿Qué es? Hubo un se cayó la red encima de la volqueta. El transeúnte que iba pasando quiso ayudar al conductor y se fue y tocó la camioneta y se electrocutó porque la camioneta estaba energizada. Entonces, son situaciones como esas que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que nos estamos accidentando personas que no debemos accidentar. Acercamiento a la red eléctrica, 14 eventos, ¿sí? Y todo ocurre por género. Claro, nos accidentamos más el género masculino, el género femenino poco, no identificado de estas personas, ¿cierto? La edad, los adultos se accidentan más, los niños se accidentan menos. Esta es la cantidad del 2020-2021. El nivel de tensión, la mayoría nos accidentamos en media tensión, en alta tensión, en baja tensión. Este año no hemos tenido, pero el año pasado tuvimos 5. La gente cree que la baja tensión no mata, no accidenta, no deja grave a la persona, pero todo lo que es corriente eléctrica es perjudicial para la salud de la persona. Y la mayoría de los eventos los tenemos en las redes aéreas. Entonces, esta es una estadística real de lo que ha pasado en Bogotá el año pasado y lo que llevamos en el 2021 a 31 de marzo. Por eso es importante conocer el concepto de las redes eléctricas, las distancias de seguridad para poderlo realizar. Todos esos accidentes son los que nos dan, por ejemplo, en fachadas subiendo elementos metálicos. La gente lo sube, lo sigue subiendo, lo quiere ingresar al predio, pero no se da cuenta de la red, toca la red y se accidenta. Así está en la terraza, hace la misma situación, sube el elemento, lo quiere subir, hace el contacto y también se accidenta. Entonces es importante conservar las distancias mínimas de seguridad frente a esta situación. Aquí hay un video de 2 minuticos de las distancias de seguridad que nos piden. ¿Qué son las distancias mínimas de seguridad? Son las distancias que tienen como objetivo establecer un espacio seguro entre la red eléctrica y las edificaciones, a fin de evitar accidentes eléctricos. A continuación le presentamos algunas recomendaciones para tomar en cuenta. No manipule varillas de construcción, palos, tubos y alambres cerca de líneas eléctricas.
puede producirse accidentes por contacto o inducción con las redes energizadas. Si va a instalar una antena de TV en el techo o al costado de su vivienda, verifique que no existe una línea eléctrica cerca. Si va a pintar la fachada de alguna vivienda, verifique que no existe una línea eléctrica cerca. Caso contrario, no utilice andamios ni otro elemento que lo acerquen peligrosamente a dichas instalaciones eléctricas. Los propietarios de árboles cercanos a las líneas eléctricas deben adoptar las medidas preventivas para la tala o poda de árboles a fin de evitar accidentes, daños a nuestras instalaciones e interrupciones del servicio. Está terminantemente prohibido el uso de nuestras estructuras eléctricas para la colocación de pancartas, letreros, carteles, avisos publicitarios, etc. Si van a instalar avisos o letreros en las vías públicas o techos de casas, debe contar con la autorización de la municipalidad correspondiente y cumplir con las distancias mínimas de seguridad. Los padres de familia no deben permitir que sus niños y familiares arrojen agua u otros objetos sobre las redes eléctricas. Tampoco que jueguen con cometas u otros cerca de las instalaciones a fin de evitar accidentes. Bien. Esta era la formación, la capacitación, como el mensaje, lo que queremos transmitirles frente a la problemática que se tiene frente a los accidentes de terceros, y por eso la idea es poderles traer este mensaje. Uno no cree que se pueda accidentar de esa forma, pero seguro que sí se accidenta porque son estadísticas reales frente a la situación.